¿Cómo te salgo? Ah, no te puedo decir. ¿Cómo te seguía? Probando y probando allí. Grabando. Esperando que todo el movimiento, la gente de Panamá, Colón y el mundo entero se una. Eso es Jesús, parece. A mi gente uniéndose, bendiciones, 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 saludos. A mi gente uniéndose, bendiciones, 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 saludos. A mi gente uniéndose, bendiciones, 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 saludos. Bendiciones, Marjorie. Bendiciones, mi amada esposa que también está ahí conectada. Mi hermano Fred Arias, te bendiga, brother. Saludos, saludos. ¿Qué dice Fred? ¿Qué dice Fred? Ahí estoy escuchando unas cosas por ahí que vienen saliendo, dice. Que no le va a bajar, dice Fred. Mi hermano SF Music. Bendiciones. SF en la casa. Vamos a invitar a SF que anda por ahí conectado. SF en la casa. Dice mi hermano, bendiciones, saludos, ¿cómo está? Bless, bless, bless. Estamos bien, hermanazo. Ansioso de escuchar el tema de hoy. Vamos a ver quién, quién más se conecta y comparte sobre el título. Ok, ok. A ver si conecto los audífonos que no escucho. Yo no sé qué le pasa al mío que cuando entra al live, o sea, cuando me conecto, por ejemplo, contigo, los audífonos se Sí, desconectan. eso me pasó el martes pasado. ¿Cómo lo resolviste? Yo lo metí al estuche, lo volví a sacar. Y listo. Sí, ahí volví a escuchar lo que acabo de hacer.
vamos a invitar a la gente, todos los que están aquí, bendiciones, compartan este live porque vamos a compartir de un tema muy edificante. Hoy el moderador para hoy es mi hermanazo O'Neill. Sí, así es. Muchas bendiciones para todos. Roy Enrique, bendiciones. Bless. Que mi hermano Orlando por allá por República Dominicana. Habla Enrique, ¿tiene tu remo o qué? Estamos conectados por ahí. Compartir el live. Compartir el live. No sé si colocamos el título, ahí está la sierva acá de concentrarnos. No sé si colocamos el título, ahí lo fijamos, que la gente sepa de qué estamos hablando, ¿no? Ah. Ok. Bendiciones a todos los que se van conectando. Este y todos los martes, hasta el día del evento, vamos a estar compartiendo temas específicos para la edificación de nuestras vidas. Saludos y bendiciones. No logro ver, no sé si están saludando, porque no sé por qué cuando me conecto me deja como un margen muy pequeño para verlos. Sí, ahí está la gente saludando. Ah, esa es mi hermanita. Hello, bendiciones. Esa es mi hermana. No sé si quieres. Ok, voy para allá. Un segundito. No sé si quieres, fijamos el tema para hoy. Y arrancamos. Excelente. Llamados a servir. Bueno, ese tema de hoy. Así es, así empezamos. Sí, cómo no, vamos a orar, a pedirle al Señor que ponga carbón encendido para compartir el tema. Así es. Gente, mi hermano Chicano. ¿Me escucha, CF? Sí. Si quieres, oro para empezar y tú arrancas con el tema. Vale, perfecto. Ok. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta noche, Rey, te damos gracias porque eres tú quien nos permite estar aquí conectados a través de los medios virtuales, Señor. Bendecimos a todo aquel que se está conectando en esta hora. Padre, tú has puesto en el corazón de nuestro hermano O'Neill a hablar de este tema en especial que es muy importante. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, que nos dé la sabiduría para comprender lo que quieres depositar en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias desde ya por lo que vas a hacer en medio de esta palabra, Rey. En el nombre de Jesús y un pueblo que ama a Dios dice, amén. Amén, amén, amén. Ok, hoy decidimos traerle parte del movimiento este tema
que tenemos como título Llamados a Servir. Para mí este tema es bien interesante y suele en un momento dado ser bien delicado si nos vamos a lo bien o a lo muy profundo. Para esto vamos a definir primero qué es llamado. Llamado se refiere a la acción y efecto de llamar. Hace referencia a invocar, convocar o citar. Eso es lo que he llamado. O sea que es importante saber que toda persona, cuando acepta al Señor, o sea, hay muchas personas que piensan que no tienen un llamado, cuando la verdad es que desde el día 1 que decidimos caminar en el Señor, desde el día 1 que aceptamos el reto de vivir para Dios, que aceptamos al Señor como nuestro único Salvador, como nuestro Redentor, automáticamente ya tenemos un llamado. Eso es como algo automático. ¿Por qué? Porque Dios nos dice, o sea, toda persona que acepta al Señor Jesús como su Salvador, automáticamente ir y hacer discípulos. Ya ahí tú tienes un llamado. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya Dios te está mandando, Jesús te está enviando de una vez a ir y hacer discípulos. Este es un llamado general para toda la iglesia. O sea, toda la iglesia tenemos este llamado, todo creyente tiene este llamado general. Ir y hacer discípulos. Ahora, como llamado general, el llamado es el tronco, tiene varias ramificaciones. Ahí vamos saludando a las personas. DJ Soldado, bendiciones, mi hermano, saludos. DJ Soldier, bendiciones. Como ramificaciones tenemos que orar, tenemos que evangelizar, tenemos que interceder, tenemos que dar, tenemos que servir, etcétera. O sea, dice la Biblia, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Son llamados que tenemos generales como todo cristiano, como todo creyente, llamados que tenemos general. Ahora, hay llamados especiales. Y cada uno de nosotros también tenemos llamados especiales, pero para eso tenemos que primero hacer la voluntad de Dios como todo individuo y que en ese llamado especial Dios nos dé la unción, la autoridad y habilidades para cumplirlos. Ahora, ese llamado especial no se va a automatizar o no va a ser, ok, tú tienes el llamado general. O sea, como cuando las personas dicen que estás en tu primer amor. No sé si alguna vez te dijeron eso o alguna vez escuchaste decir eso. Ah, no, estás en su primer amor. Sí, ese es no, que, la clave. Cuando tú ves al nuevo creyente que corta, aplica, está en su primer amor, déjalo que coja la primera rejera. O sea, que tú te convertiste y la persona que se convierte quiere predicar, quiere ir a hablar a su vecino, quiere ir a hablar al amigo, los que parquean, lo quiere llevar a toda la iglesia. Y la verdad no es que la persona esté en su primer amor, sino que la persona, por lo menos, yo siempre pongo esto como ejemplo, en estos temas así. Yo recuerdo cuando éramos pequeños, hace años atrás, muchos años atrás, muchos años atrás, llegaban, yo vivía en calle 9, Colón, ciudad, Colón, y llegaba un busito a una esquina donde había una librería bien urbana, podemos decir, que se llamaba El Estudiante, y ese busito llegaba repartiendo álbumes de figuritas, de lucha, esos tiempos salieron de Mario Bros, cantidad de álbumes, y cuando uno recibía el álbum, tú corrías y tú le decías a tus amiguitos, hey,
allá están regalando algo. O sea, tú querías brindar lo que De te lo que habías regalaron recibido. con todo el mundo que pudiera recibirlo. Claro que Entonces, sí. así mismo viene a ser cuando uno llega al Señor. O sea, tú recibiste algo bueno, recibiste un regalo no merecido y tú quieres compartirlo con todo el mundo. Aquí, Tremendo. aquí está el agua que salva la vida eterna, que no te va a hacer jamás. Tú quieres compartirlo con todos tus amigos. Claro, Y claro. por eso la gente dice, no, que está en su primer amor. No, uno quiere compartir lo bueno. Y eso sí, eso tiene que mantenerse como siempre. Esa sed tiene que mantenerse siempre. Entonces, por ende, como todos tenemos ese llamado general, todos tenemos que ir, predicar, todos tenemos, pero cuando se trata del llamado específico, ese sí es como más puntual. Ese llamado Claro. específico, por lo menos mi llamado específico, yo siento y es predicar el evangelio, pero lo hago por medio de la música. Amén. Predicar el evangelio por el momento ahorita es mi llamado especial y lo hago por medio de ¿qué? De la música. Es mi manera o una de las maneras de servir a Dios de mi parte, por medio de la música, predicar la palabra, enviar un mensaje y todo por medio de la música. Y por medio de la música al final igual uno ministra, uno siempre da una palabra en cada espacio que queda en pausa o antes de cantar otra canción, siempre uno da como una palabra. Claro que sí. Yo creo que también ese jefe que está aquí Sí. tiene ese Ahí está llamado. hablando, no sé si le envías ahí está, ahí se conectó no sé si le envías la Dice Orlando, invitación dice para hacer Orlando que es crecer. servidor. Ok, me encantó mucho el ejemplo que diste. Cuando uno recibe algo de gratis, uno quiere compartir eso. Uno no tiene ese sentido de... Dime, Este man tiene música. Disculpen la bulla, muchachos, disculpen la bulla. ¿Sabe? Bien, te saluden a Emanuel. Que bendiga, que lo que. Bendiciones, saludos. Óptimo. Bendiciones, brother, ¿cómo estás? La gente dominicana activa. Bendiga a uno, ese problema. Así que vete a uno. ¿Ah? Bendiga, mi hermano, ¿cómo está todo? Bien. Bendiciones, estamos bien, gracias a Dios. Atención, dele. Listo. Sí, decíamos que cuando uno recibe la salvación, uno quiere compartirla y es muy importante que nosotros no le bajemos, como quien dice, a ese fervor con que compartimos la palabra. Y da buen ejemplo porque nosotros cuando vemos a alguien en su primer amor, decimos, este quiere predicarle a todos. Y tal vez nosotros con el tiempo nos vamos adaptando, nos vamos acomodando y tal vez ya somos como un poquito, ¿cómo podríamos decir? Como más pasivo es la palabra. Y yo creo que el Espíritu Santo nos inquieta siempre a hablarle a las personas. Y creo que por eso hacemos esto, creo que por eso hacemos música, creo que por eso hacemos esto. Siempre lo llamo por vocación. Muy poca gente ve esto como una vocación. De hecho, siempre me gusta mencionar que todavía nosotros estamos al nivel que pagamos por hacer esto. No es cualquiera, O'Neill, que va a pagar por hacer esto. O sea, nosotros invertimos en llevar un mensaje. No es como la industria secular que ellos lo hacen con el fin de llenarse los bolsillos. No, nosotros invertimos para llevar un mensaje y no cualquier mensaje, sino un mensaje de salvación. Entonces es importante que nosotros sepamos que podemos servir en cualquier área. Podemos servir en nuestro hogar, empezando por nuestro hogar, los que somos esposos, servirle a nuestras esposas. Refuerzo, podemos servir los jóvenes en la escuela, porque a través del servicio demostramos el carácter de Jesús y le mostramos a Jesús. Es que es eso. Por ejemplo, o sea, tú decías que con el pasar del tiempo nos mostramos pasivos. Yo digo que con el pasar del tiempo sí nos mostramos. Esa pasividad yo la unifico, la tipifico como que maduramos y somos más prudentes en muchas cosas.
Somos como más prudentes en muchas cosas, ya no estamos como así como a la ligera. ¿Por qué? Porque, o sea, para el llamado especial que Dios no tiene, o que Dios le da a cada uno, o sea, Dios no tiene que preparar. O sea, Amén. uno no va a ir, o sea, tú no vas a ir a cocinar y no sabes prender la estufa. Así O sea, es. Dios te va a preparar. Dios va a preparar nuestro carácter, Dios va a preparar nuestro carisma y hay procesos para eso. O sea, dice la Biblia en 2 Timoteo 2:15, dice, procura presentarnos a Dios como obrero aprobado, Wow. que no tiene de qué No de cualquier manera. avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. O sea, yo traigo esto a mi vida. Yo, donde trabajo hoy en día, soy gerente. Cualquiera que dice, wow, él es gerente, pero la gente no ve el proceso. Claro. Antes de gerente, yo empecé trabajando en la bodega. Yo llegué a agarrar escoba y a barrer en la bodega y fui poco a poco escalando. Uno se va preparando, o sea, Dios te va preparando. Hoy en día, para mí, el ser gerente con el que barre, no solamente son posiciones diferentes, pero cada uno tiene un rol especial e importante. Porque tú como gerente tienes que organizar y tienes que tener todo bien, pero el que barre tiene que tener todo limpio para que los clientes que llegan se sientan bien. O sea, entonces Dios te pasa y te aprueba, o sea, por varios procesos para ir preparándote para el llamado que tiene para ti. Dice Marjorie que si puedes escribir el texto bíblico que citaste ahorita. O me lo dictas y yo lo escribo aquí mientras tú procedes. El texto bíblico, 2 Timoteo 2:15. Vale. Segunda de Timoteo 2:15. Sí, claro que sí, porque de personas, de conocidos, allegados, que una vez se convierten, quieren predicarle a todo el mundo, pero tal vez no tienen la prudencia y puede la gente sentir que le están juzgando, que le están enjuiciando. Y nosotros no somos jueces, nosotros somos más bien mensajeros. Nosotros llevamos un mensaje porque el mensaje no es de nosotros, el mensaje es de Dios Padre. Así es que es sabio lo que dicen en este momento de que hay que prepararse, de que hay... Dímelo, Lando, de que hay que prepararse, de que hay que tener un tiempo de sabiduría, aprendizaje. Así es, así es. Porque, o sea, para que Dios nos envíe, tenemos que estar realmente preparados. Dios no te va a enviar a la candela si tú no vas a aguantar el fuego. Claro. Y para esa preparación tenemos que ser siervos obedientes, tener compromiso, tener fidelidad. Porque Dios no va a esperar que nosotros como personas, o sea, Dios no va a esperar que nosotros seamos perfectos ahora. O sea, en ese proceso no es que Dios está esperando que seamos perfectos. Sabemos cualquier cantidad de los hombres de Dios que habla la Biblia, que no que son perfectos, no que fueron perfectos, pero sí que estemos maduros espiritualmente para que no resultemos ser piedra de tropiezos para otros. Tenemos que estar... De hecho, la Biblia dice en Romanos 12:11, nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu, o sea que es en una dirección. O sea que debemos ser dirigidos en ese servicio, porque hay veces que queremos servirle a Dios y puede ser que lo estamos haciendo sin dirección o sin la dirección correcta. Es que cuando servimos a Dios sin en el camino o en el llamado incorrecto o sin su aprobación, prácticamente estamos haciendo como obra muerta. Estamos siendo como címbalo que resuena. No hay un efecto. No hay un efecto porque no tenemos la aprobación. Ejemplo, cuando Dios nos envía, también no todo el mundo toma el llamado a bien. No todo el mundo toma el llamado a bien. A mí me llama mucho la atención Jonás. Jonás, Dios lo llamó y lo envió, pero él no lo tomó a bien. Él dice, ¿quién? No, para allá no voy. Se fue a Tarsis.
cuando Dios lo llama, no, para allá no. Ahora, cuando Dios te llama, o sea, por más que tú puedes correr, pero Dios te encarrila. Vemos a Moisés. Moisés tomó el llamado a bien, pero lo tomó nervioso y lo tomó con inseguridad, porque él decía, o sea, yo, siendo tartamudo, ¿qué voy a ir a hablarle? ¿O cómo voy a ir a hablarle? Has dado en el clavo, porque hay veces que nosotros vemos nuestras limitaciones para servirle a Dios. Moisés decía, yo soy tartamudo, o sea, hay veces que nosotros decimos y que no, pero yo no soy muy diestro en la palabra o no tengo la certeza para hablar en público, la capacidad. De hecho, yo cuando llegué a Cristo yo no hablaba mucho y Dios nos fue capacitando en el proceso. Entonces, tú que me estás escuchando ahí, sepa de que si Dios te está llamando y que si te está inquietando a servirle, pues Él te va a preparar, porque Dios es el que llama, capacita. Y ahí se glorifica, porque cuando entonces tú ves que estás haciendo las cosas, te das cuenta que no eres tú, y que no es por tu fuerza, porque tú no estás, o sea, tú mismo te sentías no capacitado. O sea, la capacitación y la preparación, Dios te llevó a eso y te está acompañando en el caminar del llamado que Él te dio, para que lo ejerzas conforme a como Él quiere, y la gloria se la des a Él, al que te capacita. Naibles hace una pregunta, ¿qué es para ustedes servir a Dios? Pues para mí es lo que dice la Biblia en Mateo 28, 19 y 20. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa pregunta que hace Naibles está interesante, porque hay personas que están en el camino y se sienten como que no sirven a Dios. Amén. Porque hay veces encajonamos el servicio de Dios, o sea, el llamado de Dios a nosotros es eso, o sea, es expandir el pensamiento del reino a todo aquel que esté a nuestro alrededor, a todo aquel que trabaje con nosotros, a nuestra casa, a nuestro vecino, o sea, expandir el pensamiento de Dios, del reino, a ellos. Pero servicio como tal, mucha gente lo encajona en eso, en predicar, en esto, en lo otro, cuando en realidad servicio abarca muchas cosas. O sea, hay personas que son electricistas, hay personas que son electricistas y sirven en la iglesia como electricista y de repente no le cobran a la iglesia por ponerles unas lámparas, porque ya son miembros de la iglesia y es una manera de servir. O los que papean, los que limpian, o sea, el que lleva la contabilidad, todo eso. Mira, ahora que el servicio. Eso, en Juan 12:26 dice, quien quiera servirme debe seguirme. O sea, que no es cualquiera que le sirva a Dios, debe ser alguien que le sigue. Porque, ¿sabes? No podemos encontrar personas que tienen buenas intenciones, que dicen, es para la iglesia, dele, yo voy a sembrar para la iglesia, pero tal vez no están siguiendo a Jesús. Pero Juan 12:26 dice, quien quiera servirme debe seguirme, porque hay mucha gente que de seguro quiere servir en la iglesia, quiere servir a la obra. De hecho, conocemos de gente que tal vez no está en el camino y manda su ¿cómo podríamos decir? Su aportación al ministerio porque creen en que Dios es soberano, creen en que Dios ha hecho algo en su vida. Que quien quiera servir debe seguir, dice, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. Amén. Así es, ahí dice Orlando que uno puede servir y ser recompensado. Por eso que cuando inicié dije que el tema es amplio y es importante e interesante, pero también si nos vamos a profundizar también es bien delicado. O sea, si nosotros servimos en nuestra mente con el enfoque incorrecto, puede que nos desviemos, porque el servir, o sea, estamos llamados a servir, o sea, son dos cosas. Estamos llamados primero, tomamos el versículo que Dios le dijo a Jeremías, desde el vientre te escogí. O sea, estamos llamados y servir, que el servir no es fácil, porque miren, desde el inicio Adán
Adán, Dios lo creó con dos cosas, para que fuera señor y siervo. Amén. Porque Adán iba a ser señor. Dios le dio potestad sobre los animales y sobre todas las cosas, pero en su servicio él tenía que trabajar la tierra y tenía que mantener bien el lugar. O sea, era señor y tenía que servir y también iba a ser servido. Eso es Adán. Ahora, al Adán caer, a entrar en el pecado, prácticamente Adán dijo, yo no quiero servir, yo quiero ser solo señor. Amén. O sea, él negó el servicio y él dijo, yo quiero ser solo señor, y se convirtió, fue en esclavo del pecado. Amén. Entonces, al pasar eso, básicamente la naturaleza de nosotros como humanos, o sea, alimentó nuestro ego. Entonces, o sea, difícilmente, lo vemos como fácil, pero nadie quiere servir sin una paga, como pregunta Orlando. Nadie quiere servir sin una recompensa. Cuando realmente Jesucristo llegó, fue prácticamente a cambiar ese pensamiento. Jesucristo dice, arrepentíos, en Mateo 4:17 dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en ese verso, arrepentíos, es cambiar nuestra manera de pensar. O sea, él vino a traer una nueva perspectiva de lo que es servicio y revertir la vieja manera de pensar con el concepto de que tenemos que ser recompensados. O sea, servimos como con un egoísmo, cuando realmente el concepto de servir es una actitud de servicio con amor, sin esperar nada a cambio. Por eso habla de vocación, porque la vocación es algo que tú haces con amor, es algo que tú haces innato, o sea, es algo que tú no puedes vivir si no lo haces, vives para hacerlo. Entonces es importante lo que menciona, porque creo que en medio de nuestra generación nosotros hemos sido llamados a eso, a servir por vocación y no por los beneficios, los panes y los peces, como dice Alex Zurdo en su canción. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, haced todo de corazón como para vuestro Señor, sabiendo que de Él viene, ¿qué? La recompensa. O sea, nosotros un versículo de Colosenses que habla de eso, pensé que era el que iba a mencionar, dice, haced todo de corazón como para Dios y no para los hombres. Amén. Entonces, al Jesús llegar y cambiar ese pensamiento, o sea, te invita a arrepentirte y cambiar ese pensamiento del egoísmo, y no solo lo hace de palabras. O sea, en esos tiempos que Jesús caminó en la tierra, una de las culturas era que cuando tú llegaras a un lugar, a una casa, a una visita, te lavaban los pies por todo lo que caminaste, por el desierto, por el polvo, la suciedad, los desechos de los animales que estaban por ahí se te podían pegar en la sandalia y todos esos detalles. Y cuando llegan a una casa, o sea, lo que hacían eso eran los siervos de la casa. O sea, los siervos de esa casa, o los empleados en estos tiempos sería el nombre de eso, eran los que hacían eso. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús lavó los pies de los discípulos. No llegó ningún siervo de la casa. Jesús lavó los pies de los discípulos, haciendo la labor que hacían los empleados en esos tiempos o que hacían los siervos. Jesús, siendo el que veían como que él es el líder, el que vino. En esos tiempos todavía no lo veían como el Redentor, todavía no había muerto, pero él es el líder, el Mesías, el que ha de venir, ¿ok? El elegido. O sea, él lo hizo, no solo diciéndote arrepentido y cambia tu manera de pensar solo de palabras, sino te lo hace de hecho. Y te dice, o sea, dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y así mismo da su vida el rescate a muchos. Amén. O sea, así que los que hoy en día no están viendo, los que vean este video más adelante, tengan en mente de que nosotros somos llamados a servir. O sea, somos llamados, dije al principio de esto que la palabra llamado es convocar o citar, vamos a tomarlo como convocar. O sea, nosotros somos convocados
a servir. Servir, estamos diciendo que es tener una actitud de servicio, o sea, tener una actitud de hacer las cosas con amor sin esperar nada a cambio. Así que nosotros somos convocados por Dios para tener una actitud de amor o de hacer las cosas con amor sin esperar nada a cambio. De manera sencilla, podríamos decir que el servicio a Dios es amor al prójimo, porque cuando le servimos a la gente, y si lo hacemos con la actitud correcta, estamos practicando lo que dice la Biblia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la gente va a ver a Dios a través de nosotros cuando de repente le sonreímos en la calle, cuando le decimos buenos días, cuando le decimos Dios te bendiga, cuando le abrimos una puerta, cuando completamos un pasaje, cuando pagamos un almuerzo, cuando damos un bote en nuestros vehículos, ¿me entienden? Sí. O sea, todos esos pequeños detalles, aunque no le soltemos el rema bíblico, sabemos que Dios puede estar operando. ¿Por qué? Fácil y sencillo. Porque cuando vemos nuestra sociedad en los tiempos actuales, hermano, nadie está para eso. Muy poca gente está para servirle al prójimo. Tiene la mentalidad Amén. de egoísmo, la mentalidad que Dios quiere renovar. Y cuando estudiaba esto, SF y todo aquí, lo que me escuchan, cuando estudiaba sobre este tema o me preparaba un poquito más y vamos a hablar de servicio, déjame buscar otros detallitos, me topé con un versículo bíblico en Mateo 20, 25 al 27. Dice Jesús hablando con sus discípulos, dice: sabéis que los gobernantes de las naciones, o sea, Jesús es otra cosa, ya Jesús sabía lo que venía. Y porque pasaba en esos tiempos, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Y yo me recuerdo que en estos días me topé con un video ahí del presidente ahorita más famoso por todo lo que está haciendo en su país, Nayib. en el país que está gobernando. ¿Quién? Nayib. Bukele. Y a él le preguntaban sobre su salario y él decía que él no cobraba. Y él decía, no, o sea, no, porque no lo necesito. Claro. Y que él prefiere usar eso para otras cosas y para ayudar a las comunidades, porque él vino con una mentalidad de realmente gobernar para servir. De hecho, cuando alguien ocupa un cargo público se le llama servidor. Lo que pasa es que en estos tiempos ya conocemos y nuestro tema fundamental no es de política, pero las personas que ocupan un cargo político se le llama servidor público. O sea, seguimos en el tema. Es servir. Los principios bíblicos fueron establecidos. Exacto, es servir a la nación. Entonces sirven a ellos. En este caso, ya sabemos que algunos se sirven a sí mismos y no vamos a entrar en polémica, pero el llamado es a servirle a los demás. Cada vez que usted le sirve a alguien, le está sirviendo a Dios. ¿Cómo así, Saúl? La Biblia lo dice. Jesús, no recuerdo en qué parte, ojalá lo pueda tener antes de que concluyamos aquí, le dijo, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Y le dije, Señor, ¿cuándo? No sé si me copia, voy a buscarlo rapidito aquí porque estoy en la computadora. Y yo recuerdo ese versículo o esa pero parafraseando, para que tú veas que el servirle a Dios es servirle a los demás. Correcto. Es ser empático. De hecho, la Biblia dice llorar con los que lloran, reír con los que ríen. Ahora, fluye ahí. Hay un tema en eso. Claro. Y hay veces, aún me pasa, dice la Biblia que por la abundancia del pecado, el amor de muchos se enfriará.
yo lo tipifico en mi, o sea, en mi persona, mi propia experiencia, yo lo tipifico por las tantas estafas, las tantas mentiras que uno se topa, personas que llegan al lugar de trabajo, a lugares en la calle y te presentan hasta certificados mintiendo. O sea, entonces, cuando se acerca, o sea, uno tiene que tener el discernimiento activo para cuando se acerca una persona verdaderamente con la necesidad. Hay engaño. Ahí está el texto, bro. Mateo 25:35, está hablando activo de Maranata. Dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste. Así es. Entonces, si Jesús se te presenta en un momento dado con un mendigo o una persona que tú sabes que está en vicio, entonces en ese momento tenemos que usar la sabiduría. Mira, yo en ese caso, cuando veo que alguien me pide para comer, yo le compro la comida. Correcto, yo no, a eso iba. Tenemos que usar la sabiduría porque sabes que si sabes que la persona está en vicio, tienes que tener la sabiduría, el discernimiento activo, saber que vamos, te compro la comida, te doy una palabra y oro por ti. La comida, pero sí es necesario de que sirvamos, y en estos tiempos más que nunca, porque la venida está cerca. Estoy convencido de que estamos en los últimos tiempos, hermano, y que dice saludos a todos los invitados. Bendiciones, bro. Estoy Daniel, convencido de que estamos en los últimos tiempos, y la única manera en que la grey o el pueblo que no conoce a Dios le conozca es a través del servicio en la comunidad. Por eso es que la mayoría de las veces que hacemos actividades, antes de entregarle un tratado, limpiamos un parque, pintamos algunas bancas, o sea, siempre hacemos algo en pro del prójimo para que ellos abran su corazón, y entonces ya al abrir su corazón y sus oídos, entonces le entregamos el mensaje. Pero a veces queremos entregar un mensaje sin servirle, entonces podemos caer en el error. Estamos en modo tacita. Claro, el coffee. Estamos en coffee. Sí, entonces podemos caer en el error como de rellenarlo con la palabra, y no es que no sea incorrecto. Yo estoy seguro de que la palabra es la que transforma al hombre, la que nos transforma a nosotros, y por eso estamos aquí. Pero siempre que le sirves a alguien, te va a abrir su corazón, brother. Eso es casi que inevitable. Así es. Así mismo es. Y tenemos que tener claro de que o sea, en los tiempos de antes, la iglesia tradicional tenía la mentalidad de que algunas personas eran sacerdotes y otros eran laicos, o eran de los que se sientan en la banca. Amén. Cuando en realidad todos tenemos parte importante en el cuerpo de Cristo. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Todos. De hecho, en nuestro ministerio hay personas que arreglan la silla, otros son los que barren y trapean, otros son los que reciben los autos en los estacionamientos. O sea, todos tenemos funciones diferentes. Hay personas que predican, hay personas que te enseñan, hay personas que te dan un mensaje sin abrir la boca. O sea, amén. Su actitud, su forma de servir. Yo recuerdo hace muchos años atrás, había un muchacho que es que me pasó algo, entonces yo como que no quería que le pasara a los jóvenes. Yo cuando, la verdad, la primera vez que yo acepté al Señor, lo acepté por miedo. En esos tiempos, yo estaba en 5º año en el colegio y había un muchacho que siempre nos predicaba, pero puro apocalipsis, brother. Él nos decía puro apocalipsis. En esos tiempos empezó a pegar una película en Colón, la ponían cada rato, y que El infierno ardiente. Esta película la pusieron en iglesia, la pusieron en la arena de Colón, y yo fui a la iglesia y acepté al Señor por miedo, o sea, miedo al infierno. Entonces, a la iglesia que fui, yo recuerdo que en mi inocencia o ignorancia,
yo iba a todos los llamados que hacían, yo pasaba adelante. Todos los llamados, yo me arrepentía, todos los cultos, En todos los llamados. todos los llamados. Ahora, Tú sabes así que mismo, ahora que así menciono mismo, eso, cada vez que hacen el llamado en la iglesia donde me congrego, yo hago la oración de fe. No, no porque no crea que soy salvo, pero es siempre como una reconfirmación diciendo al Señor estoy aquí. No sé, es algo que casualmente el domingo el pastor estaba haciendo el llamado y, ¿sabes? Siempre dicen, repitan conmigo y hacen la oración de fe. Entonces yo la hice como nuevamente entregando mi vida a Cristo por si acaso, ¿me entiendes? Porque uno no sabe. Sí, entonces, no, también, por si acaso. también yo la repito. Pero como decía, entonces yo llegué a la iglesia como un joven y a los meses yo me fui de la iglesia y absolutamente nadie se dio cuenta que yo llegué y que yo salí. Entonces, No hubo un seguimiento. sí, o sea, llegué a sexto año, me gradué y todo eso, y como a los 19 años, tirando a 20 nuevamente, empecé a ir a la iglesia o sea, empezó Dios a tener un trato conmigo en mi habitación personal. O sea, de repente la siembra que muchos hermanos habían hecho en células, en cosas, empezó a dar fruto en mi habitación. Yo empecé a escuchar canciones de alabanza y de adoración siendo secular. Yo llegué ahí a la discoteca con mis amigos, pero yo no dejé de tomar. O sea, ellos tomando, yo tomaba Malta Vigor. Y poco a poco Dios fue tratando y bregando conmigo. Ahora, cuando yo regresé a los caminos full, me acepté al Señor. Cuando yo veía a un joven en la iglesia llegar nuevo, yo me le acercaba. Y yo iba y lo saludaba. Y fue como tapa. Porque no quería que le pasara lo mismo que me pasó a mí en ese entonces. Si veía que era una muchacha, una señorita, yo llamaba a alguna hermana de la iglesia, yo veo acá una de las jóvenes y esa muchacha llegó por primera vez, ve, salúdala, o sea, porque no quería como que le pasara lo mismo que me pasó en ese entonces, o sea, como que, hey, aquí hay algo. Y una vez, hablando con un muchacho, él testificó eso, él dice que él se sentía parte de la juventud sin estar en la iglesia o sin estar full con los jóvenes. Y él dice, porque recuerdo que cada vez que se acababa el culto, llegaba O'Neill a saludarme, o el varón a saludarme. O sea que muchas veces no tenemos ni que predicarle. Servir a los demás impacta a la gente. Sí, a veces uno no piensa o no sabe el impacto que está haciendo por un gesto, por un Nosotros también seguro que queremos ir a comer después del culto. Mi hermano, dice primero de Samuel 12:24, algo que impactó mi corazón, dice, pero los exhorto a temer al Señor y a servirle fielmente y de todo corazón, recordando los grandes beneficios que Él ha hecho en favor a ustedes. Wow. Si nosotros conectáramos a todas las personas que están conectados en este momento y le pediríamos que era un pequeño testimonio de lo que Dios ha hecho, sé que todos tendrían, así mismo de 1 Samuel 12:24, sé que todos tendrían algo que decir de Dios. Pero antes de eso dice, sírvanle fielmente y de todo corazón, porque hay veces que en nuestros servicios podemos ser infieles. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Así es. Así es, que la verdad que Dios quiere que todo lo que hagamos lo hagamos de corazón. Amén. Lo hagamos de corazón, sin esperar nada a cambio. Alguien solicitó por ahí, creo que van a testificar. Sí. Bendiciones, saludos. ¿Quién está por ahí? Se escondieron. No sé si continuamos, pues, mientras se arma de valor para testificar. Por allá, un segundito.
Sí, te decía que dice, los exhorta a temer al Señor y a servirle. A ver quién está por ahí. Ah, es nuestro hermano que nos visita desde República Dominicana. Lando, señores, que lo que Café. estamos comentando, si nos puedes dar un pequeño testimonio de lo mucho que Dios ha hecho en ti y por qué tú le sirves con tanto fervor, porque nosotros queremos testificar Amén. del siervo que tú has hecho en el Señor por amor a Él. Ok, ¿cómo lo digo? Miren, antes, cuando era productor de música secular y cantante de música secular, eh, yo lo hacía, yo daba mi talento en base a mi propia voluntad, en base a mis propios principios. Una vez que conozco a Cristo, fue como un cambio emocional, en el sentido de que yo hablé con el Señor y yo le dije, yo no, todo lo que yo he aprendido lo voy a dar para ti. El hecho de eso es la empresa Maranatha Records. O sea, yo he tratado de que eso que hago es como mi ofrenda para el Señor. Y eso Okay. cierra todo lo que está en mi servicio. Sí, hubieron muchos años, estoy hablando bajito porque estoy cerca del estudio. Fueron muchos años donde nosotros no cobrábamos ni un solo real, nada. O sea, ponte que salían, todos los días salía una canción porque estábamos en ese proceso de aprendizaje, pero el enfoque era, vamos a dar esto para el Señor, vamos a que otros cantantes cristianos puedan grabarse de la forma que saliera. No salía tan buena calidad en esos años, estoy hablando en el 2007, 2008, por allá, pero lo hacíamos con todo ese corazón para servir. Y por mucho tiempo también que pertenecía al liderazgo de multimedia de la iglesia, que en ese entonces logramos que nuestro pastor lo tomara en cuenta como un ministerio dentro de la iglesia. ¿Sabes? Como que el servicio fue tan bueno y queríamos dar mucho más hasta que fue tomado como ministerio, fue tomado en cuenta en las actividades y en los diezmos, ¿sabes? Porque muchas veces son departamentos que están como alejados. Y Okay. el crew que teníamos en ese momento, que eran 2 o 3 personas, de tanto servir, de tanto ver que lo hacíamos constante, ya llegamos a decir, hey, lo estamos haciendo, pero los equipos no dan. Lo estamos haciendo, pero necesitamos más gente. Estamos sirviendo sin esperar nada a cambio. O sea, nuestra recompensa era que compraran más cámaras, que hubiera más gente, que se hiciera el trabajo. Entonces creo que fuera de lo del dinero, que si te pagan o no, porque yo conozco mucha gente que se dedica a eso y que le dan un salario mínimo en la iglesia por lo que hacen, que no es malo. Yo pienso que todas las iglesias se deben preparar para eso, porque así nos pueden tener full time y Claro. prescindir de nuestros servicios en cualquier momento, ¿no? Amén. Y bueno, yo hablo mucho. Saben que hay un ejemplo bíblico que me gusta mucho porque es el ejemplo del recibir al Señor y servir. Hablamos de la suegra de Pedro. Yo sé que a los casados no les va a gustar mucho este tema de la suegra. Pedro todavía está bravo, imagínate. Dice en Mateo 8, 14, 17, dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, dice, y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le sirvió. O sea, Jesús ve una
situación, ataca la situación y en agradecimiento la suegra de una vez se levanta a servir. Y yo creo que esa debe ser la actitud de nosotros. Dice Ariel, yo amo a mi suegra y ella me ama. Yo también, hermano, igual con la mía. Sí, entonces... Yo creo que la suegra de Ariel está conectada. sí. Está ganando puntos, Ariel. No, yo no creo que después de tantos años de casado tengan que sumar puntos. Sí, entonces vemos un ejemplo bíblico donde alguien recibe de Jesús y le sirve. Y yo creo que es el ejemplo de cada uno de nosotros, que cuando vimos lo que Dios hizo por nosotros, lo que queríamos era servirle. Y todavía queremos servirle, no queremos dejar pasar ninguna oportunidad. Y sabes, siempre me gusta mencionar que nos ven a través de las redes sociales y creo que solo cantamos, no solo le servimos al Señor cantando, también predicamos, también somos líderes de célula, tenemos ministerio en nuestra iglesia, porque uno no canta todos los días, Daniel. Uno canta en un evento una vez al mes. Nosotros cantamos en eventos, en culto al aire libre, cosas así. Pero cuando estamos en nuestro diario, en estos días yo recordaba, hablando con la familia, y yo recordaba que a veces cuando yo no tenía carro, y dije que cualquier día lo hago, yo iba en un bus, y yo sentía esa gana de pararme. Y casualmente hoy vi un video de eso. Tenía rato que no veía un video de alguien que se parara. Yo me paraba en el bus y yo, yo creo que la gente nada más estaba esperando que yo pasara con las paletitas a vender algo, pero no, yo regresaba a mi puesto y me sentaba, porque la verdad no siempre cantamos, porque realmente estamos claros de que fuimos llamados a algo y fue a servir. Fuimos llamados Jesucristo vino y nos enseñó el verdadero servicio, entregando aún su propia vida, no solo él. Los discípulos pasaron esa penumbria y fueron discriminados, fueron mártires también. Hoy en día vemos que en algunos países están pasando esas cosas que no quieren que se predique, que no quieren, y las cosas se van poniendo feas. O sea, nosotros tenemos que estar firmes y confiados en quién estamos creyendo para, a pesar de lo que sea, servirle a él, servirlo realmente de corazón. Servir a Dios, hacer lo que Él quiere que hagamos. En este mundo actual no es tan fácil como antes. Tenemos más herramientas que antes. Tenemos más herramientas. Tenemos las redes, tenemos el WhatsApp, los estados, la gente predica por todos lados, por cadena. Ahora que hablas de eso, Neil, qué sencillo es predicar la palabra en el WhatsApp. Un texto bíblico y la gente, el que tiene sed de la palabra, va a ir a tu historia porque sabe que tú tienes un texto bíblico y sabe, aquí no quiero vanagloriarme de nada, pero en la plataforma de SF Music yo tengo esa carga, todos los días tengo que subir un texto bíblico porque creo que lo más importante es la palabra, hermano. Yo cuando no tenía a Cristo, cada vez que me predicaban yo le decía, ¿a dónde dice eso? Para ver, para leerlo. Porque yo era desconfiado, o sea, como yo sabía que era mentiroso, que no era de confiar, yo tampoco confiaba en nadie. Entonces, cuando me predicaban la palabra, yo le decía, pa' ver, ¿a dónde dice eso? Y yo era de ese tipo de personas que me tenía que buscar donde decía, o por lo menos darme la cita bíblica para que yo la pudiera buscar. Por eso es que compartimos la cita bíblica y gracias a los que la han solicitado, porque la palabra es la que utiliza el Espíritu Santo para transformar a las personas. Así que es importante que nosotros utilicemos la estrategia, como menciona nuestro hermano Neil, en la historia. Mira, hay mucha gente que no te saluda a diario, pero ve tus historias. ¿Sí o no? Yo puedo deslizar. Mi historia llegan como a 200. A 200, bro. Y creo que un chip aguanta como 300 y pico de contacto. No Tú más. subes un texto público. Sí, mira, hay veces que subimos memes, que subimos chistes y que subimos cosas, y eso no está mal, ojo, no estamos criticando eso, pero que podamos ser un devocional para alguien más,
que podamos subir lo que Dios nos regaló en la mañana, podamos subir y le exhortamos a todos los que están aquí, que usted pueda subir un texto bíblico, porque Es una manera de servir. lo que el Espíritu Santo puede hacer a través de ese texto bíblico. Arrecia, varón. Es una manera de servir. Creo Claro. que sí. Ahora, queremos que la gente que está escuchando este video tenga claro que no estamos en contra de que alguien sea un líder. No, No estamos No, en no. contra de que alguien consiga renombre. claro. No. Lo importante es que lo consiga de la manera correcta y que lo consiga para el propósito correcto. Amén. Quieres estar arriba, o sea, Jesús te reta. Jesús te reta, y yo te lanzo este reto. Jesús te reta a que si tú quieres ser grande, tú quieres ser mayor, tú quieres ser primero en la fila, ser servidor primero. Él nos desafía a buscar la grandeza de esa manera, de la manera correcta. Viviendo, Ser servidor como lo hizo primero. él, como nos dio el ejemplo. Correcto. Es más, Jesús no le importaba, Jesús no lo hacía por fama, pero aún así, su nombre y la fama de Jesús se iba extendiendo por todas las ciudades, aunque él no lo hacía por eso. En hacer la obra y eso le trajo fama. Dice, Mira lo que dice 1 Corintios 15, 5, 8. Dice, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor. Es decir, que no nos podemos estancar, tenemos que ir progresando, es decir, avanzando. Dice, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. ¿Tú sabes de cuánta Dios nos ha librado? Me atrevería a decir que sin que nosotros supiéramos. Y vamos a irnos 2 años atrás en la pandemia. Gracias al Señor, si hoy estamos aquí conectados, es porque no nos fuimos con el COVID. Es porque Dios, en su misericordia, nos alcanzó en cada uno de esos instantes donde 1 Corintios 15, 58 dice, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, es decir, que no nos movamos, dice, progresando siempre en la obra del Señor, consciente de que su trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros muchas veces esperamos que este cumplimiento de la palabra sea en nuestras cuentas de banco, y no necesariamente es así. Sabes que el hecho de tener salud te ahorra financieramente de tener un gasto médico, con que tu cuerpo o la misericordia de Dios permita que tu cuerpo tenga el sistema de defensa suficiente. Tú no tienes que ir a un médico a pagar una consulta, no tienes que ir a pagar, no tienes que estar en una silla de hospital. Amén. Entonces, para mí ese es un estilo de paga, de que mi persona y los míos tengan salud, de que todos los días llegue el pan a la mesa. Vamos a darle la bienvenida a la primera dama de Orlando, hombre. es que la Biblia también, en Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Amén. Todo lo demás. O sea, busquemos el reino, sirvamos de corazón, hagamos las cosas para Dios, esforcémonos en Dios, mantengámonos fieles, obedientes, no esperando nada a cambio, pero por promesa, por su palabra, ya la atracción de las cosas de Él, lo que Él tiene para nosotros llega. Amén. ¿Qué dice Marioni? Bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Bueno, yo estaba escuchando el tema, acabé de llegar a mi iglesia, pero estoy escuchando el tema y está bueno. Y realmente creo que el ser llamados a servir es un llamado que se le hace a todos, sin importar posición, sin importar nada, porque como ustedes mismos lo mencionaban, el Señor vino a servir y no ser servido. Pero yo tengo testimonio en cuanto a eso, porque yo recuerdo que cuando yo recién me convertí todo,
yo era como Nila, así yo llegaba, que él dice que nadie se dio cuenta cuando llegó y nadie se dio cuenta cuando se fue. Yo entré como a los 15 años y yo iba y yo no sé, yo no socializaba con la gente, o sea, yo era de que bien calladita, bien culta, no, o sea, no hacía bulla, no nada, y hasta que en un momento como que me fui por un tiempo, como por un año me salí y luego regresé, pero cuando yo regreso a la iglesia, yo vengo con otro chip, en mi mente está el hecho de que yo tengo que servir, y yo recuerdo que yo me metí en un grupo, en el grupo de danza, y yo decía, y que bueno, pues yo no sé, en verdad esto no me gusta porque esa cosa de estar con un mantito y una cosa toda ahí, toda cursi, eso no me gustaba. Pero yo digo, y que bueno, quiero hacer algo, quiero mantenerme activa, quiero servirle al Señor. Y bueno, me metí en el grupo de danza. Pero gracias al hecho de que el Señor puso, como quien dice la palabra, el querer como el hacer por su buena voluntad en mi corazón de servir, en ese ministerio el Señor me confirmó que ese era el ministerio en donde Él me quería sirviendo por el resto del tiempo que yo iba a estar dentro del ministerio. Y hoy en día tengo 11 años de servir en el ministerio de la danza. Pero eso no es todo, porque ese es un ministerio, ese es un grupo donde nosotros danzamos y todo, adoramos a Dios, pero ahí no queda todo, porque falta todavía el predicar, todas esas cosas que también es servicio a las personas, ganar las almas. Amén. Y todo. Pero después, voy a ser un poquito breve porque mis cuentos a veces son largos. Más adelante, cuando el tiempo fue pasando, yo iba sola a mi iglesia, mi familia no se congregaba, aquí todos en mi casa eran mundanos, por decirlo así, y nada más iba yo y mi abuelita a la iglesia. Pero entonces yo le decía, yo siempre lo oraba a Dios y yo le decía que yo quería que mi familia también le sirviera a Él, que fuera a la iglesia y todo eso. Pero resulta ser que pasaba el tiempo y nada pasaba. Hasta que un día el Señor en el altar me dijo, por medio de una profeta, el Señor me dijo, ocúpate de lo mío y yo me ocuparé de lo tuyo. O sea, en pocas palabras me dijo, sírveme. Haz lo que yo te mandé a hacer y yo me ocuparé de hacer todo lo que tú quieres que yo haga para ti. Porque él me dijo, ocúpate de lo mío y yo me ocuparé de lo tuyo. Pasó poco tiempo y yo me acuerdo que yo siempre tenía esa palabra en mi mente, el Señor se va a ocupar de lo mío si yo le sirvo a Él. ¿Y qué pasó? Cuando tenía como 19 años, que me bauticé y todo eso, porque entré a los 15, pero me bauticé a los 19. Cuando yo me bautizo y todo, pasó poquito tiempo cuando después yo pude experimentar el hecho de que mi familia completa le sirviera al Señor. Hoy en día ya han pasado varios años de que ellos, exactamente han pasado 10 años, porque creo que fue 11 años, porque fue en el 2012 que como que se concretó todo y mi familia empezó a ir a la iglesia. Y ahí va el cumplimiento de esa palabra que él me decía, sírveme, ocúpate de lo mío, que yo me ocuparé de lo tuyo. Amén. Y bueno, pasó el tiempo y todos se le servíamos a Dios. Entré en un proceso de salud fuerte. Yo me enfermé y tuve complicaciones. O sea, yo prácticamente tuve un tiempo donde yo lo cuento como un tiempo nulo en mi vida, porque la verdad yo prácticamente era inservible. Yo no podía hacer nada. Yo tuve que dejar de trabajar, de estudiar por una enfermedad que me dio. Y me acuerdo que un día de madrugada, yo orándole a Dios y todo eso, el Señor me lleva a la palabra en Éxodo 23:25. Y nuevamente el Señor viene y me recalca el servicio en su obra. Y yo pasando por un proceso de enfermedad, el Señor me dice, a Jehová tu Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan, tus aguas, y quitará toda enfermedad en medio de ti. Entonces yo ahorita, escuchándolo a ustedes hablar, me acordaba de eso. O sea, son muchas veces que en mi vida donde el Señor me ha llamado y me ha dicho, sírveme, que yo voy a solucionar lo demás. Ocúpate en servirme nada más. Entonces, muchas veces no entendemos eso. Muchas veces no entendemos el porqué de las cosas y no sabemos que de repente el Señor nada más nos está llamando y nos dice, hagan, o sea, de repente creemos que no tenemos muchas cosas para servirle a Dios o que no somos suficientes para servirle a Dios, pero Dios nos llama capacitados. Dios no llama a gente perfecta, Dios no llama a nadie que porque tú eres el que estás en el top, no, sino que Dios llama a personas imperfectas que en el caminar Él le dice, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero Él nos llama a servir,
Arrecia ahí sí. Él nos llama a servir para Él poder entonces glorificarse y hacer las cosas que Él quiere. Él nos quiere ver en el servicio Amén. ganando las almas, llevando la palabra, haciendo las cosas que engrandecen el reino de Dios. Porque si no fuese así, imagínense, el reino de Dios sería un reino pobre si nosotros no estuviéramos para el servicio de Él. Amén. Porque digo, Él no necesita de nosotros, pero sin embargo, Él nos llama a nosotros para que le sirvamos, aunque no los necesitemos, pero Él nos da el voto de confianza y dice, sírvanme y hagan lo que saben hacer. Ustedes canten y ganen el reino de los cielos. Si predican, prediquen y ganen el reino de los cielos. El que escriba poesía y gane el reino de los cielos. O sea, lo que tú hagas, como el pasaje que el Señor le decía, ¿qué es lo que tienes en tu casa? Que ella decía, tengo aceite, tengo eso. Se me olvidó ahorita mismo el pasaje y el asunto, pero es eso, pues a lo que tenemos, el Señor nos llama a servirle con lo que tengamos. Y ustedes van a ver cómo el reino de los cielos se abre de una manera increíble. Total. Y era lo que yo quería aportar en esta noche. Sí, hermana, así mismo es, tal cual. Tremendo. Arrecia ahí, hermana, está arreciando la sierva. No, la verdad es que es un texto muy poderoso y es lo que mencionamos antes de tu incursión, de que no sabemos de las que Dios nos libra, y me permiten leer el texto. Dice, más a Jehová vuestro Dios serviréis. Dice, y bendeciré tu pan y tu agua. Dice, y yo quitaré toda enfermedad de medio de ti. O sea, es una promesa de que no nos va a faltar el alimento, de que no nos va a faltar la bebida o el agua, y de que Él va a cuidar nuestro cuerpo, o sea, nos va a librar de la enfermedad. ¿Sabes lo poderoso que es eso? Ahí Amén. prácticamente Y no es nada que como yo te decía, en ese tiempo yo era prácticamente inservible, yo no podía hacer nada, la enfermedad que yo tenía atacaba mis huesos, yo no podía hacer nada, pero hoy tú me ves que yo danzo, yo hago muchas cosas y, o sea, no soy ni la sombra de lo que yo era en ese momento. Amén. Entonces, ahí se ve el cumplimiento de la palabra. O sea, Él bendecirá tu pan, tus aguas y quitará toda enfermedad en medio de ti. Pero ¿cuál es la clave? Más a Jehová tu Dios así serviréis. es. Te pasó prácticamente como la historia de Job, digamos. Es a mi sierva Marioli. Es a mi sierva Marioli, mira, ya su familia es de Cristo. Ah, sí, déjamela. Amén. Quítale el Así es. cerquito que tiene ahí para que tú veas. Y viene y le quitó el cerquito y allá va esa enfermedad. Pero Marioli, firme como Job, así ve, alabando, adorando a Dios. Seguiré firme, seguiré creyendo. Y hoy en día tenemos a la Marioli, la que danza, la que arrecia. Ahora glorifica a Dios con estos huesos. Con esos... Amén, Pero así es. Es bueno, es bueno. Bueno, creo Claro que que tenemos ya la hora de este en vivo. Queremos bendecir a los que están ahí pendientes, a los que van a ver este video, a los que están ahí recibiendo Claro. esta palabra. Antes que Aparte de eso, también tenemos... permíteme, creo que vamos a tener una fecha, Marioli me confirma si es así, donde vamos a evangelizar en la 5 de mayo, creo que va a ser así, creo que va a ser una semana antes del evento, realmente que es Claro. un movimiento. Entonces le invitamos a todos y cada uno de los que han podido estar aquí conectados, si usted tiene a su alcance el tiempo y la disposición, puede contactarse con cualquiera de nosotros y puede acompañarnos ese día donde vamos a hacer una evangelización masiva a las 5 de mayo. Vamos a estar repartiendo tratados, vamos a estar hablándole a la gente del amor de Cristo, porque como hemos hablado aquí, el Señor es quien va a cuidar de nosotros, pero si nosotros hacemos su obra. Así es, que Amén. esté pendiente a las redes, la página del movimiento PQI, así como a cada uno de nosotros que vamos a estar en ese evento que los invitamos, a ese Music, La Voz del Reino, Opositivo, Orlando Rivera, Quién se me escapa, DJ Ya hay predicador invitado, no sé si... predicador, así que esté pendiente a la página para que... ver una palabra de parte de Dios. Sí, que esté pendiente a la página para que cuando anunciemos el día que vamos a evangelizar, las personas puedan acompañarnos y dar su parte de servicio en ese momento. Esté pendiente a la página para que estén
anuente al concierto. Yo por ahí tengo los boletos, debería haber regalado un boleto. Para el próximo en vivo yo voy a regalar un boleto para el próximo martes. Para el en vivo voy a regalar un boleto del concierto. Así que los invitamos a todos para que participen. J Flow nos manda saludos desde Estados Unidos. Correcto, J Flow, bendiciones J Flow de los Estados Unidos. Así que los dejamos con esta palabra, todos los que están ahí viéndonos y escuchándonos. Somos llamados, somos embajadores del reino aquí en la tierra. Así que cumplamos, ahí están los boletos del movimiento. Marioli los tiene ahí. Ya que está promoviendo los boletos, pues oro para despedir. Pues. Sí, pero la hermana Marioli va a orar para despedir. Nosotros lo dejamos con esta palabra, ténganla ahí también en su mente. Somos embajadores de Dios aquí en la tierra. Somos llamados, recuerden, somos llamados. Llamado es convocado. Somos convocados a servir, convocados a tener esa actitud de hacer las cosas con amor de corazón, sin esperar nada a cambio. Que Dios le bendiga a todos. Mañana tenemos oportunidad de una vez arrancar a servir. Así es. Y que Dios le bendiga a todos. Amén. Dios le despide en oración y un abrazo. Bendiciones. Amén. Vamos a despedir pues este tiempo poderoso de revelación. Amén. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permitiste estar aquí y por cada martes que nos vas a permitir, Señor, estar llevando tu palabra, Señor, por medio de este movimiento, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que bendiga a cada uno de los que se conectó, de los que permanecieron aquí, Señor, escuchando cada testimonio, cada palabra, todo lo que el Señor permitió que cada persona compartiera, Señor. Te doy gracias, Padre, porque tú eres quien pones el querer como el hacer en nuestros corazones, de servir, Padre, de buscar las almas, Padre, de ganar, Padre amado, Señor, esas almas para tu reino, Señor. Te damos gracias porque nos has permitido, Señor, abrir esta ventana, esta plataforma del movimiento, Señor, para llevar tu palabra, Señor, en todos lados, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú glorificándote en todo momento, Señor, en cada una de las familias representadas, Señor, en este live, y que seas tú, Padre, que nos permitas estar aquí cada martes para ser edificados, para ser llenos de ti, Padre amado, con cada tema que se dé en este live, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Amén. Bendiciones a todos. Pues. Saludos. Nos vemos. Ahí dice la hermana que quiere un boleto, así es que ahí se contacte con nuestra hermana Mariolis y ella le va a asistir. Así es que bendiciones, my people. Bendiciones. Saludos.